y mi papá se formó en el Evangelio. Luego, no voy a decir que se salió del Evangelio, no, sino que este mundo del arte es muy fuerte. Hola, ¿cómo estamos? Soy José Paniagua, con ustedes una vez más y queremos conversar en esta ocasión del tema de la discoteca en República Dominicana, la discoteca Jet Set, el accidente que ocurrió allí, y quiero compartir de manera, vamos a llamarlo de manera reflexiva y crítica sobre el caso Jet Set. Permítanme ir a la presentación y luego regreso con ustedes. Una vez más, José Paniagua con ustedes, y como dijimos en el intro, que vamos a tocar el tema de Jet Set. Vamos a hablar un poco sobre todo esto porque se ha venido santificando todo lo que ha estado en torno a esta tragedia, a este fatídico accidente en la República Dominicana de aquella discoteca Jet Set, donde en ese accidente murieron casi 250 personas y un centenar más de heridos. Queremos hablar sobre esto y queremos llevar una reflexión porque en lo que he estado escuchando sobre este accidente han habido muchas controversias, muchos temas, muchos productores de televisión, productores de podcast han estado implementando algunas críticas, algunas aseveraciones, y dentro de todo esto se ha venido santificando e incluso situaciones de Jet Set, en donde se ha querido hasta involucrar a Dios de manera directa e indirecta en este fatídico accidente en esta discoteca en la República Dominicana. Y yo quiero enfatizar, quizás en algunos momentos voy a expresarme como periodista, voy a expresarme como escritor, y en otras ocasiones voy a expresarme como pastor que soy en los Estados Unidos. Pero síganme con mucho cuidado. Sé que no todos van a estar de acuerdo con las cosas que voy a expresar. Y yo quiero dejar, para comenzar, yo quiero dejar algunas cosas, algunos cortes de video, y específicamente quiero hablar de la hija de Ruby Pérez, en donde ella santifica las acciones de ellos con relación a las fiestas y a su trabajo. Vamos a ver esto para entonces continuar con todos ustedes. Y a veces tú te puedes perder en un camino, hacer una cosa u otra. Cuando digo perder, mi papá lo único que pueden hablar de él es que le gustaban las mujeres. Ya, es lo único. Pero él tenía mucho temor de Dios, amaba, le pedía a Dios cualquier cosa. Siempre al levantarse oraba, al dormirse él tenía una hora exacta para orar, todos los días. Él y mi mamá tenían un horario para orar. Full de gente. Esa discoteca mayormente te pone 2, 3 artistas. Mi papá la llenaba solo. Papi la llenaba él solo. Y la gente decía, no me explico cómo, si ahí te ponen 3 grupos, 2 grupos. Y papi la llenaba solo. Siempre le entregábamos todo a Dios. O lo hacíamos en casa, o él lo hacía solo en su habitación. Orábamos. Le decíamos, Señor, entregamos este baile en tus manos, lleva tú todo, lleva tú el control. Creo que acabaron de escuchar lo que expresó la hija de Ruby Pérez. Yo hice un video ya hace unos días hablando sobre Ruby Pérez, el barrio, fuimos amigos de infancia,
Compartimos mucho en el barrio, ahí en Villapenca, Jaina. Vivía a unas 7 casas de donde yo vivía. Conocí a su abuela, conocí a su primera esposa. Conocí parte de la vida de Ruby Perry y compartimos mucho. Pero eso no oscurece en mí la realidad espiritual y moral que puede haber detrás de la vida de Ruby Perry y de lo que es también la discoteca Jet Set. Y como escuchamos, la hija de Ruby Perry dice que él era un hombre muy devoto, un hombre cristiano y que se dedicaba tiempo a Dios cada día, se retiraba a orar cada día y ella también. En donde ella plantea que ella y Ruby y su papá, ellas antes de salir a cualquier baile, ellas encomendaban sus vidas y también encomendaban las fiestas, los bailes a Dios. Tenemos que tener claro algunas cosas. Yo respeto eso y creo que es un acto bonito de parte de ellos cuando oraban y encomendaban a Dios las fiestas, los bailes donde iban. Pero creo que lo hacían en una ignorancia espiritual y moral muy profunda. Porque ¿de qué manera yo voy a encomendar a Dios una actividad que yo voy a realizar en donde no se va a honrar a Dios, en donde no se va a hablar de Dios, en donde no se van a hablar cosas ni hacer cosas que le agraden a Dios? Estoy seguro de una cosa y es que Dios no respaldaba esa oración. Encomendar un baile para que Dios proteja, para que Dios bendiga. No creo que Dios bendiga esto y si quieren información bíblica sobre esto, podemos entregarla. Pero si lo hacemos, vamos a extender mucho este espacio. Solo quiero llegar a hablar para concientizar. Dios no respalda esas cosas. Por más que ellos oraran, Dios no iba a respaldarlo. Por la siguiente razón. En esa fiesta de Jet Set, por ejemplo, ¿allí se estaba honrando el nombre de Dios? No. ¿Allí se iba a predicar? No. A Jet Set y a esa fiesta iban a honrar la moral familiar, iban a honrar las virtudes que unen a la familia. No lo creo. En esa fiesta, allí se producían encuentros extraños. Yo no puedo intentar pedirle a Dios que me acompañe y que me bendiga y que proteja una actividad en donde voy a promover la inmoralidad. Dios no entra en esto. Dios no va a respaldar un evento, una actividad en donde se va a promover cosas que espiritualmente no son sanas. Allí estoy seguro que habían personas que andaban, y esto yo los quiero imaginar, ¿ok? Es simplemente una imaginación mía, pero es lo más seguro que había este tipo de acción allí. Estoy seguro que allí habían personas que estaban casadas, pero con las personas que andaban en el baile no eran sus esposas. Tampoco eran sus novias o novios, esposas o esposos. Andaban con otras personas, que de hecho ya se han ido destapando algunos conflictos en algunos hogares de hombres que estuvieron en esas fiestas con otras personas que no eran sus esposas. Y sus esposas hoy se están dando cuenta de eso. Por ejemplo, cuando Ruby Pérez está cantando allí o cualquier otro cantante que está cantando allí en Jet Set, en esas fiestas que se hacían cada lunes, por ejemplo, los bailes con gestos, gesticulaciones sexuales, canciones que promueven el adulterio, que varias de esas canciones de mi amigo y mi hermano de barrio, Ruby Pérez, canciones que promueven el adulterio, que promueven la inmoralidad. Entonces, ¿cómo yo voy a pretender pedirle a Dios que me acompañe, que me proteja y que bendiga esa fiesta? Y muchos de ellos cuando salen, que esa fiesta fueron un éxito grande, se llenó, se vendieron boletas y todo lo que usted pueda decir. Y al llegar al conteo del dinero y ver la bendición que recibieron, decir, Señor, gracias porque me diste grandes bendiciones en este evento.
me bendeciste económicamente. Yo no creo que esa bendición llegue de Dios, en donde se va a hablar y se van a hacer cosas que deshonran la moral y que deshonran a Dios. Lo siento mucho por la hija de mi amigo Rubí Pérez, pero no creo que Dios nunca bendijo esas fiestas, esas fiestas que ustedes encomendaban a Dios por protección. No lo creo. Porque eran fiestas en donde no se honraba a Dios, en donde se estimulaba la inmoralidad, en donde se estimulaba el adulterio, la fornicación y hasta las drogas. La infidelidad, entre otras cosas que no son sanas del todo. Por ejemplo, en una ocasión tuve la oportunidad en Radio Renuevo de entrevistar en un programa que teníamos allí, se llamaba Explosión Musical. Lo producíamos otro hermano y yo allí en Radio Renuevo, 2 veces a la semana, si no me equivoco. Y en una ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a Ramón Orlando a una entrevista. Ramón Orlando accedió a la entrevista y estuvo con nosotros allí compartiendo. Me voy al punto. Le hice una pregunta a Ramón Orlando en esa ocasión. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Quién es tu pastor? Fulano de tal. ¿Amas al Señor? Sí. ¿Predicas el Evangelio? Sí. Y ya todos ustedes conocen a Ramón Orlando. Mi pregunta a Ramón Orlando fue la siguiente. ¿Por qué el venado? ¿Por qué el venado? Si tú predicas a Cristo Jesús, si tú hablas del amor, hablas de la moralidad en la iglesia donde va, lees la Biblia, predicas, ¿por qué esa canción El Venado? Hasta el momento en que nosotros le hicimos la pregunta en ese programa a Ramón Orlando, ya habían 10 muertos por culpa de esa canción. Porque es una canción que promueve la inmoralidad en el matrimonio, promueve el adulterio, promueve la fornicación. 10 personas, en Puerto Rico 4 de ellas, hombres que le cantaron el venado a otros hombres, insinuándole que sus esposas le estaban siendo infieles. Usted dirá, bueno, pues es problema de ellos. El problema es que si yo soy creyente, si yo soy cristiano, si yo estoy hablando de Dios y hablo en contra de la inmoralidad, en contra del adulterio, en contra de la fornicación, en contra de aquellos principios espirituales que a Dios no le agradan, si ese es mi punto de predicación, yo no puedo alimentar lo opuesto. Entonces, Ramón Orlando me responde, se quedó callado unos instantes mirando hacia abajo y me dijo, bueno, el venado me sacó de una crisis económica muy grande en la que yo estaba y me dijo, estábamos en olla. Entonces, para yo salir de la olla, para yo salir del problema económico, entonces el fin justifica los medios. Entonces voy a hablar de cosas inmorales y a promover canciones inmorales para vender, ganar dinero y salir del problema. Pero ¿a cuánta gente estoy lastimando con eso? Y después decimos, gracias a Dios por la bendición de esta canción y el dinero que Dios me dio con esta canción, y hasta posiblemente ayudan a gente pobre y ayudan a iglesias con ese dinero. Pero es un dinero que llega de manera inadecuada. Por ejemplo, lo mismo que Juan Luis Guerra. Respeto a Juan Luis Guerra, pero no comparto cómo vive el Evangelio. Si vine al Evangelio, vine al Evangelio. Si vine al Evangelio, voy a vivir del Evangelio. Y con el talento que tiene Ramón Orlando y que tiene Juan Luis Guerra, pueden vivir de eso. Y ya tienen con qué vivir. ¿Por qué seguir estimulando al mundo a seguir en la corrupción? Es lo mismo que Ramón Pozo. Estos 2 muchachos comediantes. Me dice que son cristianos y hasta oran en sus programas. Pero los veo haciendo unos chistes de doble sentido. Chistes con sentidos adúlteros y fornicarios. Eso deshonra a Dios. Lo siento por ustedes. Pero yo creo que Dios no está agradándose con lo que ustedes están haciendo.
Ok, alguien me dijo, pero vamos a ver las cosas buenas que ellos están haciendo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Usted puede buscar un tanque de 55 galones de agua potable. Y a esos 55 galones de agua potable, todo lo que hay ahí es bueno. El H2O que hay ahí me va a nutrir, me va a bendecir mi vida, me va a dar salud, me va a dar vida esa agua. Pero a esos 55 galones de agua, póngale una onza de cianuro. Solamente esa gota de cianuro va a envenenar todo el agua. Entonces usted puede tener 1.000.000 de cosas buenas. Y si una sola de ellas es venenosa, no bendice, va a matar, va a eliminar, va a estrangular las cosas buenas que usted puede predicar. Por otra parte, he visto a muchos cantantes en los Grammy, actores que reciben premios, lo mismo que en República Dominicana, con el Gran Soberano. He visto gente recibir esos premios y levantar el premio, la estatuilla, esa cosa, levantarla y decir gracias Dios porque hasta aquí me trajiste, porque me bendeciste. Esa bendición no viene de Dios. Porque he visto raperos y cantantes que han recibido estos grandes premios, actrices y actores que han recibido Grammy, que han recibido grandes premios, Óscares, y levantar las estatuillas y decir gracias Dios porque me ha bendecido. Pero vamos a analizar lo que ellos están haciendo. Actrices y actores emitiendo públicamente escenas sexuales, pervirtiendo nuestra juventud. Raperos y cantantes que han decollado y han crecido vendiendo una música asquerosa, vendiendo una música sexual, sexualizando la música, el merengue y todos esos ritmos que cantan, llevando mensajes pervertidos a la juventud, a la niñez. ¿Cómo usted me dice a mí que Dios hoy le está bendiciendo? No, rotundamente. Regreso a Jet Set. Lamento mucho tantas muertes allí, pero no santifiquemos las cosas. No santifiquemos a Ruby Pérez. No lo hagamos. Ok, que pudo haber tenido una oportunidad y reconciliar su vida con Dios y tuvo la oportunidad antes de morir ese día. Pero lo que Ruby Pérez hacía no honraba a Dios. Aunque regalara millones a personas necesitadas. Las obras no son lo que Dios va a tomar en cuenta para entrar al reino de los cielos. Son los frutos de mi vida. Por tus frutos te conoceréis. Y yo creo que todos ustedes conocen ya cuáles son los frutos del Espíritu. Lo siento mucho, pero no santifiquemos las cosas que ocurrieron allí. No santifiquemos a las personas que estaban allí. Hoy hay un montón de personas que sobrevivieron, que le están dando gracias a Dios y que Dios lo cuidó y lo protegió. Pero estaban en el lugar equivocado y en la hora equivocada. Y si regreso un poco al dueño de Jet Set, yo me atrevo a decir que hoy están comentando muchas cosas allí. Me atrevo a decirles a todos ustedes que Dios no tiene la culpa de lo que allí pasó. Porque muchas personas están acusando a Dios, que si Dios es todopoderoso, ¿por qué Dios no evitó aquello? Dios no tiene la culpa. Hay un libro que publiqué hace unos años, hace unos 4 o 5 años, es este libro, El abogado de Dios. Aquí estoy hablando no pretendiendo ser el abogado de Dios. Estoy pretendiendo aclarar ciertas cosas. Dios no tiene la culpa de cosas que están sucediendo. Algunos dicen, si Dios existe, ¿por qué el mal? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué el hambre? ¿Por qué las enfermedades? Escuchen lo siguiente. En este libro yo estoy poniendo como ejemplo, por ejemplo, a Sammy Sosa. Ese hombre ganó tanta plata que yo creo que si vive 500 años más de vida, no lo gastaría todo lo que tiene. Es lo mismo que Michael Jackson. Por ejemplo, en un contrato de $250 millones para Sammy Sosa, este es un ejemplo. $250 millones
por un contrato de trabajo para tomar una bola, tomar un pedazo de palo, darle un golpe a esa bola y salir corriendo como que lleva el diablo atrás. Por darle ese garrotazo a una pelota y salir corriendo. Hábleme usted de la destreza, lo que usted quiera. Darle un contrato de $250 millones es un ejemplo. Por golpear una pelota y salir corriendo. A Michael Jackson la Pepsi Cola le pagó $14 millones por un comercial de 14 segundos. Mientras que al campesino que aquí en California, en los Estados Unidos, todavía se le están pagando $6.25 la hora. Y a estos individuos por un contrato $250 millones para golpear una pelota, y al otro por bailar y promover porquería, a Michael Jackson por 14 segundos pagarle $14 millones. Lo mismo que a los demás peloteros, a los futbolistas. Estaba haciendo los cálculos de un futbolista, que ese individuo por día estaba ganando $2.5 millones por día. Mientras que al campesino que siembra el plátano, que siembra la lechuga, que me da vida, le pagan $6.25 la hora. Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa de que a De La Hoya y a este otro muchacho le pagaran $60 millones por subirse a un cuadrilátero a golpearse como dos animales. Mientras que al campesino que siembra el plátano le pagan $6.25 la hora. A De La Hoya y a Trinidad, a Michael Jackson, a Sammy Sosa, ese dinero que a ellos le pagan, ¿en qué me beneficia? ¿Qué problema me resuelve? El campesino que siembra el plátano sí que me resuelve un problema de vida, porque me alimenta, porque si no, ¿cómo me muero? Entonces Dios no tiene la culpa de lo que pasó en Jet Set. Dios no tiene la culpa de que ustedes se reunieran allí a bailar y a fornicar y hasta adulterar y a emborracharse. Dios no tiene la culpa. Y a este señor, a Espaillat, el dueño de Jet Set, muchos están tratando de verlo como inocente. Yo no creo que sea inocente. ¿Saben por qué? Alguien dice, pero Dios pudo haber detenido que ese techo se desplomara. Es que Dios no tiene la culpa por la responsabilidad que debió haber tenido el dueño de Jet Set y los administradores y el mismo gobierno de supervisar una construcción que hubo un incendio y que además habían evidencias de que habían problemas y vicios de construcción allí. Dios no tiene la culpa del descuido de ustedes. Dios no tiene la culpa de que no se revisara esa construcción. Dios no tiene la culpa de sus errores. Dios no tiene la culpa de que a Michael Jackson le demos $14 millones por un comercial de 14 segundos. Un pedófilo, un pervertido. Dios no tiene la culpa de que yo asista a una fiesta perversa y se desplome un lugar que también fue descuidado. Dios no tiene la culpa de que yo elija una discoteca en vez de una iglesia. Dios no tiene la culpa. Si me quieren criticar por esto, háganlo, pero Dios no es culpable. Y no santifiquemos las cosas allí. Toda esta gente que estaba allí, lamentamos la muerte de todas estas personas. Eso duele y el país está de duelo. Pero allí no fueron a honrar a Dios. Dios no tiene la culpa de que en vez de irme a una iglesia, me fui a una discoteca. Ruby Pérez fue mi amigo. Lo respeté, pero allí no se fue a honrar a Dios aquella fiesta. Bailes sexuales, canciones con mensajes adúlteros y fornicarios. No. Mis amados, Dios no tiene la culpa. Y ojalá que podamos reflexionar con lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Y si eres cristiano, busca los principios bíblicos para que lo apliques bien a tu vida. Dios no tiene la culpa de los errores que yo cometí.
Dios no es culpable. Al dueño de Jet Set, Dios no tiene la culpa de lo que allí pasó. Tú eres culpable. Dios no tiene la culpa de los que murieron allí. Ellos decidieron asistir a un evento en donde no se honra a Dios, ni se honra la moralidad, ni se honra la familia, sino que se promueve el adulterio, se promueve la fornicación, se promueve la inmoralidad, se promueve el consumo de droga y alcohol y tabaco. Y a Dios no le agrada esto. Lo siento mucho. Y por último, a la hija de Ruby Pérez, siento mucho. La muerte trágica de tu padre fue mi amigo en la infancia y me dolió también cuando supe la noticia. Pero por más que ustedes oraran y dedicaran ese baile a Dios, Dios no iba a respaldar eso. Cada persona que fue a ese lugar, que murió o que salió herida, Dios no tiene la culpa que usted eligiera ir a ese lugar en donde no se honra a Dios. Dios no es culpable. Dios no tiene la culpa. Dios me les bendiga. Soy el Dr. José Paniagua y quise compartir esto con todos ustedes, esperando que hayamos entendido que Dios no tiene la culpa de nuestros errores. Bendiciones.